Queridas amigas y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi espacio, esperando que todos se encuentren de lo mejor. Hoy les traigo una nueva entrega, la que he denominado El culto secreto de los templarios. Me siento muy contento de realizar este video. Les traigo una argumentación absolutamente sólida, pero al ir recabando en los antecedentes de los hechos escritos en la época y la literatura de investigadores del siglo XIX, me atreveré a exponer esta contundente hipótesis. Iré insertándome en la historia que se encuentra en universidades a nivel occidental, con respecto a los hechos ocurridos posteriormente a ese fatídico viernes 13 de noviembre de 1307, donde se condenó a la incineración al gran maestre de la orden Jacques de Molay, donde también se acusó a la orden de haber ejecutado prácticas tales como apostasía, herejía, idolatría, brujería, rituales obscenos, la conspiración en contra de la Iglesia y la corrupción financiera, entre otras, etc. Toda esta información se encuentra registrada en el Archivo Nacional de París. Pero, ¿qué hay de cierto en todas estas acusaciones? Sabemos que el rey de Francia, Felipe el Hermoso, realizó una conspiración para apoderarse de la riqueza de los templarios, debido a que éste pudo ver con sus propios ojos la inmensa fortuna que los templarios habían acuñado con los años, al haber recibido cobijo por parte de la orden en la casa del Temple de París. Todo esto debido a que el rey mencionado anteriormente había realizado varias imposiciones bastante aflictivas financieramente a los habitantes de la Francia de aquella época. Estas drásticas medidas trajeron revueltas en la población. Debido a estas, su vida se vio en peligro de muerte por la persecución del pueblo y teniendo que éste solicitar refugio y protección a la orden más poderosa, tanto en lo financiero y como en el aspecto militar, con el fin de no ser ajusticiado por el pueblo francés. Cabe también agregar que se menciona en algunos escritos que también el rey Felipe habría adquirido una gran deuda financiera hacia la orden. Con esto quiero aclarar que, según antecedentes históricos, resulta absolutamente comprensible la conspiración y el plan siniestro que urdió el rey Felipe involucrando a los poderes de la época, con el fin de apoderarse de la riqueza y liberarse del pago de la deuda que éste tenía hacia la orden. Según escritos expuestos posteriormente en la historia, sabemos que el rey Felipe junto a Guillaume de Nogaret, un personaje con un pasado bastante cuestionable, y el confesor real Guillaume Imbert urdieron el maquiavélico plan que los estudiosos del tema conocen. Voy a relatar algunos hechos ocurridos en Medio Oriente, antes de volver al tema de la acusación, que la retomaremos más adelante. Jules de Lucellier, un historiador francés del siglo XIX, en su libro La doctrina secreta de los templarios, afirmó lo siguiente: la guerra, que para la mayoría de los soldados de buena fe demostró ser una fuente de desastres y desgracias, se convirtió para los templarios solo en una oportunidad de riquezas y engrandecimiento. Y si inicialmente se distinguieron por acciones brillantes, su motivación pronto dejó de ser una cuestión de duda, cuando se les vio enriquecerse incluso con el botín de los confederados, aumentando su poder por el alcance de las nuevas posesiones que habían adquirido y llevando su arrogancia hasta el punto de rivalizar con los príncipes coronados con pompa y gracia, y reclamando beneficios para ayudar contra los enemigos de la fe, hasta finalmente aliarse con ese príncipe horrible y sanguinario llamado el Viejo de la Montaña, el príncipe de los Hashashin, Hassan Sabat,
Este relato es significativamente importante debido a que establece una conexión directa con la nobleza nizarí, y como explicaré más adelante, ustedes podrán advertir que existió una cofradía y pactos secretos entre la Orden del Temple y los Hashashin. Cabe también mencionar que el investigador Louis Liu atribuye la riqueza de la orden solo a los réditos obtenidos por la protección de los peregrinos europeos a Tierra Santa y los aportes de la inserción de los nobles y sus hijos, debido a los mandatos iniciáticos de esta. Pero la gran riqueza de la orden tenía otro origen desconocido, pero eso lo dejaré para el siguiente video. El doctor Frederick Bussell, un académico de la Universidad de Cambridge, en un paper llamado Pensamiento religioso y herejía en la Edad Media, relató unas crónicas bastante singulares. Cuando en 1149 el emperador Conrado III fracasó en Damasco, se creía que los templarios tenían un entendimiento secreto con la guarnición de esa ciudad. En 1154 se aseveró que habían vendido por 60.000 piezas de oro a un príncipe de Egipto que había manifestado convertirse al cristianismo. Este fue devuelto a su hogar con el fin de recibir un severo castigo por parte de su familia. El doctor Bussell afirma que no se puede discutir que los templarios tenían pactos con los Hashashin, y que ambas órdenes se consideraban únicas e independientes de sus facciones, o sea, el cristianismo y el islam. Por lo tanto, se cree que absorbieron ideas y conceptos de los místicos ismaelitas. El investigador francés Jean de Canteleu relató que en Palestina uno de los caballeros llamado Gilón de Montbard, un descendiente directo de uno de los 9 caballeros templarios fundadores de la orden, Andrés de Montbard, fue iniciado por el viejo de la montaña, el príncipe de los Hashashin, en una cueva del monte Líbano. Cabe también mencionar que académicos especialistas como James Wasserman y Leopold Boranque afirman que la creencia secreta de la Orden del Temple fue de carácter netamente místico, o más bien dicho, sufismo islámico. Jean de Canteleu, un experto francés en sociedades secretas del siglo XIX, también pensó que su culto se derivó del misticismo islámico chiita, más bien precisamente la doctrina de los nizaríes, o más bien dicho, las doctrinas que eran devotos los Hashashin. Después de estos antecedentes que he relatado, espero que sus mentes estén abiertas y puedan comprender lo que estoy sosteniendo. Es inevitable no aseverar que después de residir por décadas en Medio Oriente, no se hubiesen visto seducidos por este credo religioso, que también debo mencionar que solo estaba en conocimiento de la élite de la orden. Ahora bien, iremos nuevamente a los antecedentes aportados por el Pergamino de París, donde se describió bajo tortura que los templarios, incluyendo a Jacques de Molay, afirmaron que adoraban a una entidad denominada Baphomet. Pero vamos entrando en el contexto del escriba que realizó esta afirmación. No tenía ningún contacto con la literatura de Medio Oriente, menos acceso a escritos. ¿Se entiende? Hay que comprender que en aquella época se adoctrinaba a las mentes con la religión católica, y el hecho siquiera de mencionar esta palabra podría ser tomado como herejía. Yo pienso que lo que afirmaron los templarios fue Mahomet, o en castellano, el santificado profeta del Islam. Ya finalmente debo agregar que se afirmó que la representación que sostuvieron que adoraba a la élite templaria no era una cabeza de carnero con cuernos y patas de cabra, etc., sino más bien una cabeza de oro y plata que representaba a un hombre barbudo. Bueno, amigas y amigos, no quiero dilatar más el video, me iré despidiendo y no olviden dejarle like y suscribirse a mi canal.
Realizaré una nueva entrega en la que relataré dónde adquirieron la riqueza los templarios. Será fascinante. Les recuerdo que es sumamente vital el apoyo financiero para continuar realizando este tipo de contenido. He dejado e iré dejando un link de PayPal en la descripción de todos mis videos. Trataré de entregar un contenido cada 15 días en la medida que mis tiempos y su ayuda lo permitan. Les envío un cordial abrazo y no olviden ver bien el fondo de su copa antes de beber. Nos veremos en otra entrega, cuídense mucho, adiós.